Revelado. El versículo oculto que transforma tus sueños en realidad. Increíble y conmovedor. El sol caía con fuerza sobre el pequeño taller de Juan, donde las herramientas iluminadas por la luz reflejaban un mundo lleno de posibilidades. Sin embargo, el clima en el corazón del joven era diferente. Con apenas 20 años, su mente corría como un torbellino entre la ansiedad y el deseo. Cada día soñaba con ser un gran inventor, pero ese mismo sueño se ahogaba en la realidad de ser un mecánico en un pueblo donde cada peso contaba. La presión de su familia pesaba sobre sus hombros, y la incertidumbre sobre su futuro se convertía en una sombra que nunca le dejaba en paz. ¿Cómo podía aspirar a más cuando su mundo le decía que solo debía permanecer en la mecánica, siguiendo la tradición familiar? Mientras sus manos se movían mecánicamente entre engranajes y tuercas, sus pensamientos se transformaban en una batalla interna. La voz de su padre resonaba en su mente, recordándole el valor del trabajo duro y la honestidad, pero también su propia voz susurrándole dudas. ¿Eres lo suficientemente bueno? ¿Qué pensarán de ti si fallas?, cuestionaba su propia mente. Juan sentía el sudor enfriándose en su frente, la tensión muscular intensificándose. La sala del taller se llenaba de ecos de risas de los vecinos, pero en su corazón solo había un vacío abrumador. Esa tarde, buscó consuelo en su abuela, quien siempre tenía palabras de sabiduría. Mientras organizaban viejas reliquias, sus ojos se posaron sobre una Biblia desgastada. Mágicamente, un rayo de luz la iluminó, revelando un verso aparentemente oculto que hablaba sobre la grandeza que reside en cada ser humano. Las historias que su abuela compartió, sobre ancestros luchadores que superaron barreras inquebrantables, comenzaron a llenar su pecho de una chispa que había creído extinta. Quizá yo también puedo ser más, pensó. Sin embargo, la sombra de su dilema se alzó aún más, se sentía insignificante frente a los grandes desafíos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Impulsado por este nuevo propósito, Juan decidió que crearía algo que mejoraría su comunidad. Aunque su corazón latía con pasión, la duda aún se cernía como una tormenta en su mente. Al presentar su idea a la universidad local, se vio bombardeado por miradas escépticas. ¿Tú? ¿Un mecánico de un pueblo pequeño? Pudieron leer sus rostros. Cada rechazo dolía como una puñalada, empujándolo hacia un abismo de incertidumbre. Quizá debería conformarme, pensaba. Pero el amor y el apoyo de su familia comenzaron a resonar en su interior y se aferró a esa esperanza, aunque vacilante. Poco a poco, las largas noches de trabajo y las conversaciones profundas con su abuela tejieron una red de ánimo que lo sostenía. En un momento de fatiga, mientras ajustaba una pieza de su prototipo, se dio cuenta de que no solo luchaba por un sueño individual, sino que reclamaba su lugar en la historia de su familia, desafiando las expectativas que lo ataban. Pero justo en el instante en que se sentía más fuerte, una punzada de miedo lo atravesó. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si nunca puedo lograrlo? La sala de la universidad estaba llena de rostros desconocidos y expectativas aplastantes. Cada palabra temblorosa, cada mirada penetrante, dejaba todo en un tenso silencio que dejaba a todos esperar qué pasará a continuación. La tensión en la sala era palpable. Juan podía sentir cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente mientras se preparaba para compartir su idea. Su voz temblorosa se escuchó apenas, pero la idea que había bocetado en su mente estaba tan viva que no podía dejar que el miedo la ahogara. Se aclaró la garganta, un gesto que le dio una dosis de valor. Mi proyecto no es solo una máquina, es una solución para los problemas de nuestra comunidad, declaró, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un pequeño paso hacia adelante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas miradas se desvían, y sus pensamientos amenazaban con transformarse en una tormenta nuevamente. Sin embargo, decidió seguir adelante.
Comenzó a describir el diseño de su invento, un aparato que podía facilitar el cultivo local, mejorar la eficiencia y, con suerte, ayudar a los agricultores de su pueblo a prosperar. Notó que, a pesar de la desconfianza inicial, había atención, unos pocos rostros comenzaban a mostrar interés. Fue entonces cuando se dio cuenta de su fortaleza interna. Había trabajado incansablemente, y aunque la idea podría parecer simple a algunos, en su núcleo nacía de experiencias vividas y un profundo deseo de cambio. Juan comprendió que tenía una visión, un propósito que iba más allá de los límites de su realidad actual. Pero, ¿y si no lograba hacer el cambio que deseaba? Esa duda permanecía, aunque no con la misma fuerza que antes. Al finalizar la presentación, la sala estalló en murmullos y comentarios. La mirada de un profesor mayor, el Dr. Méndez, marcó el clima. Hacía años que el Dr. Méndez había visto a jóvenes como Juan perder sus sueños. La expresión en su rostro fue difícil de descifrar. Finalmente, se levantó, y con la formalidad que lo caracterizaba, afirmó: Juan, tu idea podría tener potencial. Sin embargo, necesitamos rendimientos. Deberías hacer un prototipo funcional y presentarlo de nuevo. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una losa. Era un paso adelante, sí, pero también un compromiso que lo empujaba a confrontar sus miedos de manera más intensa. ¿Cómo podría llevarlo a cabo? Las noches en el taller tendrían que extenderse aún más, y la presión económica se postergaría. Sin embargo, en cada uno de esos pensamientos oscuros había un pequeño destello de luz. Si lograba crear la máquina y presentarla nuevamente, la oportunidad real de cambiar no solo su vida, sino la de muchos, se alzaría ante él. Regresando al taller, una combinación de entusiasmo y ansiedad lo acompañaron. Comenzó a trazar un nuevo plan, cada idea fluyendo en su mente tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. Diseñó el esquema de una nueva máquina y se propuso hacerla más eficiente que la primera idea. Era un reto que lo llevaría a la autoevaluación constante y a un ejercicio de superación. Sin embargo, cuando se sentaba a trabajar, aquella sombra de duda regresaba. Tras varias noches, reflejando su progreso y sus fracasos, comenzó a notar detalles que lo hacían vacilar más, materiales que no contaba, herramientas que necesitaba y, principalmente, una creciente dualidad entre su deseo de ser reconocido y el miedo a decepcionar a su familia. Mientras observaba la máquina tomando forma poco a poco, cada componente se transformaba en un símbolo de su lucha interna. Cada tornillo que colocaba era una batalla ganada contra las dudas y, sin embargo, cada falla de diseño lo empujaba a considerar renunciar. Pero en las noches más oscuras, el recuerdo de las historias de su abuela le hablaba, incitándole a continuar. Una mañana, mientras ajustaba uno de los engranajes en su pequeño taller, recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de clases que había seguido su trabajo con interés. «Quiero ayudarte con tu invento», decía el mensaje, y a continuación ofrecía apoyo financiero y técnico. Juan sintió que una nueva chispa se encendía, pero al mismo tiempo saboreó un frenético miedo por lo que eso significaba. Con él. Nuevo desafío en el horizonte, Juan se encontró en una encrucijada. Aceptar la ayuda podría significar el camino más rápido hacia el éxito, pero también tendría que enfrentar la dificultad de compartir su visión y abrirse a la crítica. Con todo esto en mente, se preguntó: ¿estoy listo para este nuevo nivel de exposición? Mientras la máquina iba tomando forma y el futuro comenzaba a brillar con matices de esperanza, la decisión de aceptar o rechazar la ayuda se transformó en otro escalón en su camino hacia la grandeza, manteniendo la tensión sobre su elección evidentemente importante esperándole en cada rincón. Lo que estaba en juego en su próximo paso era más que un invento. Era el propio destino de Juan el que se cernía en una línea delgada entre el éxito y la posibilidad de fracasar. ¿Qué haría? El eco del mensaje resonó en la mente de Juan mientras se dirigía al taller esa mañana. ¿Era ese tipo de ayuda lo que realmente necesitaba, o se trataba de un camino hacia una dependencia que podría costarle su autonomía? Se detuvo un momento frente a la entrada, inhaló profundamente y en su interior, la batalla se intensificaba. Por un lado, estaba la emocionante promesa de colaboración, por otro, la latente inquietud que susurraba dudas sobre su capacidad para manejar las expectativas ajenas.
Decidido a reconectar con su esencia, comenzó a trabajar en su prototipo, cada componente un reflejo de sus miedos y aspiraciones. Estaba claro que la máquina representaba más que un simple objetivo técnico, era una extensión de quien era. Mientras ensamblaba los mecanismos, concentrándose en la tarea, se le ocurría cómo comunicarse con su compañero de confianza. Era el momento de evaluar si su ambición podía coexistir con la ayuda externa. La decisión no se trataba solo de aceptar financiación, implicaba definir su enfoque. La visión que había forjado se sentía intacta, sin embargo, inquietantes pensamientos nublaban su mente. ¿Estará dispuesto mi compañero a aceptar mis ideas originales? ¿Podría perder el control sobre lo que he soñado? Con cada paso que avanzaba en el taller, sus habilidades de planificación se agudizaban. Estudió cada componente, jugó con distintos prototipos y ajustó detalles que antes había pasado por alto. A medida que la máquina cobraba vida, Juan se daba cuenta de un aspecto crítico: la capacidad de adaptarse es fundamental no solo en la tecnología, sino en su propio proceso de crecimiento personal. Sin embargo, aquellos momentos de enfoque eran breves. La incertidumbre lo acechaba, como un niño que se oculta tras una puerta, esperando un instante de vulnerabilidad para saltar. En las noches más solitarias, Juan se preguntaba si estaría dispuesto a ceder parte de su independencia creativa. Cada vez que cerraba los ojos, se preguntaba: ¿este nuevo aliado podría ayudarme a brillar, o será el inicio de la opacidad en mis sueños? La conexión con su colega se volvía una necesidad palpable. Decidió que lo mejor sería agendar una reunión. Con un pulso inquieto, redactó un mensaje en el que planteaba su idea de colaboración, solicitando un intercambio abierto de ideas. Esto representaría un acto de vulnerabilidad. Mostrar sus miedos era, en su fondo, aceptar que la grandeza muchas veces requería del apoyo de otros. Cuando finalmente recibió la respuesta, la lectura de aquellas palabras fue como un desahogo profundo. Su compañero no solo estaba dispuesto a intervenir, sino que también compartía una visión similar para el proyecto. Sin embargo, el compromiso de trabajar en conjunto comenzó a traer consigo inquietudes nuevas. ¿Cómo podrían alinear sus expectativas? La llegada de otro talento podía significar que la visión inicial de Juan necesitaba ajustes. Mientras se preparaba mentalmente para esta colaboración, experimentó un cambio en su percepción. Comprendió que, si bien debía acuñar firmemente su idea, también era crucial ser receptivo a nuevas perspectivas. Este nuevo enfoque le abrió la mente. Debía recordar que cada interacción, cada enfrentamiento de ideas, era una oportunidad para canalizar su pasión, fortalecer su propuesta e incrementar las posibilidades de éxito. El día de la reunión llegó, y cuando su compañero apareció, ambos comenzaron a intercambiar ideas. La conversación comenzó a fluir, el ambiente se llenó de entusiasmo. Sin embargo, una pregunta crucial se instaló en su interior: ¿lograré comunicar mis pensamientos con claridad y seguridad, o cederé ante la presión de ser aceptado? La chispa inicial de su idea creció entre la dinámica de diálogo compartido, pero Juan no podía evitar sentir una presión que crecía a la par. La posibilidad de un verdadero cambio estaba en sus manos, solo que ahora, ese cambio requería que enfrentara no solo su miedo al fracaso, sino también la exploración de su identidad profesional dentro de la sinergia. Mientras ambos se adentraban en un mar de posibilidades, Juan comenzó a preguntarse si realmente estaba preparado para el camino que esto significaba. Las expectativas externas podían ser abrumadoras, pero quizás esta sería la oportunidad para que su verdadero yo brillara. Con el tiempo en su contra y la máquina a medio terminar, la decisión que debía tomar pronto podía definirse en una cuestión de extremada relevancia: aceptar el desafío de ser quien realmente era. El torrente de emociones que experimentaba se intensificó, y se dio cuenta que la carrera por la grandeza apenas comenzaba. En su interior, una nueva pregunta emergió, aferrándose a su ser: ¿qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para hacer realidad mi sueño y no perderme en el camino? La reunión había sido un torbellino de ideas y emociones, pero ahora, en la soledad de su taller, Juan enfrentaba el eco de sus propios pensamientos. Las palabras de su compañero resonaban en su mente, envolviendo su realidad en nuevas interpretaciones. ¿Y si esto es solo el principio de algo más grande?, se preguntó, intentando aferrarse a la motivación que había sentido durante la discusión.
Sin embargo, por cada destello de entusiasmo que surgía, una nueva sombra de duda se cernía sobre él. Se sentó en la mesa de trabajo, una superficie tapizada de bocetos y prototipos, y dejó que su mente vagara. Sabía que su proyecto emulaba su deseo de independencia, pero también comenzó a vislumbrar cómo la colaboración podría, paradójicamente, enriquecerlo. ¿Es ceder realmente un signo de debilidad?, reflexionó, desmenuzando ese pensamiento. Quizás, al contrario, esa apertura a la colaboración representaba un avance crucial en su viaje profesional, el reconocimiento de que el talento no es un recurso finito, sino expansivo. Mientras el día se desdibujaba, la idea de fusionar visiones se convirtió en su punto de enfoque y en una lucha interna. Cada vez que consideraba la posibilidad de integrar las ideas de su compañero con las suyas, sentía emergencias de impotencia. Pero también comenzaba a darse cuenta de algo importante: en lugar de verlo como una amenaza, podía concebirlo como la chispa que encendería un fuego más poderoso del que podría haber creado solo. Con los días dando paso a semanas, Juan se sumergió en la nueva dinámica. Cada sesión de trabajo con su compañero se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento. Se daba cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba no solo del proceso de creación, sino también del desafío intelectual que representaba compartir su visión. En sus diálogos, las discrepancias ya no representaban catástrofes, sino oportunidades. Se sentía como un alquimista, transformando la incertidumbre en posibilidad, la ansiedad en emoción. Sin embargo, el avance no fue sin sus dificultades. Había momentos de tensión donde la frustración se evidenciaba, tensiones que surgían por la diferencia de enfoques y la lucha por conciliar sus ideas. En esos instantes, Juan experimentó un impulso que lo llevó a observar su reacción. ¿Por qué me frustra tanto esto?, se cuestionaba, sintiendo el nervio utilizarse como espejo de sus propias inseguridades. La presión de mantener su visión original era palpable y, sin embargo, él ansiaba una salida a esa lucha interna. Un día, después de un intercambio arduo, Juan se encontró reflexionando en silencio sobre la dirección del proyecto. El momento de tensionarse ante la posibilidad de perder partes de sí mismo se transformó en un rasguño en su ego que reveló una verdad oculta: no se trata solo de ser un creador, sino de ser un líder que puede guiar a otros a ver y compartir su visión. Se dio cuenta que había un tipo diferente de fuerza en la vulnerabilidad, en la disposición de mostrar sus inseguridades. Finalmente, en esa epifanía, Juan oyó una voz interior que lo desafió: ¿y si te atreves a poner tus ideas a prueba, renunciando a la necesidad de tener la última palabra? La idea de dejar ir el control se convirtió en un acto liberador. Podría ser que la fusión de sus talentos, en última instancia, fortaleciera ambas visiones y les diera vida a ideas que aún no existían. Cuando se reunió de nuevo con su compañero, esta vez lo hizo con una mente abierta y el corazón dispuesto. A medida que ambos debatían, la vieja presión que solía aferrarse a su pecho comenzó a relajarse. Ahora, en lugar de buscar simplemente la aprobación, comenzó a explorar cómo sus diferencias podrían entrelazarse creativamente. Pero en medio de este descubrimiento, una sensación de inquietud lo envolvía. ¿Estaré realmente listo para darle la bienvenida a esta nueva fase de mi vida profesional, o temeré que el camino que elijo me lleve a perderme a mí mismo? Mientras las ideas se multiplicaban en su mente, Juan enfrentaba el desafío de crecer no solo como inventor, sino también como individuo que busca la autenticidad en el camino por avanzar. Con la máquina casi terminada, la pregunta que se hacía resonaba con fuerza: ¿puedo encontrar mi voz en el espacio compartido, o me perderé entre las sombras de las expectativas ajenas? La necesidad de confrontar este dilema se convirtió en su próxima aventura, y el destino aguardaba ansioso por su respuesta. Antes de que Juan pudiera reconciliar sus ansias creativas y su deseo de autenticidad, la realidad lo golpeó con una revelación incómoda. En medio de una sesión de trabajo colaborativo, observó a su compañero compartir sus ideas con una fluidez que no solo inspiraba admiración, sino que también provocaba una punzada de celos en el fondo de su estómago. Esa sensación familiar fue acompañada de un cuestionamiento urgente: ¿qué me falta para estar a la altura? En lugar de permitir que la frustración lo consumiera, Juan se sumergió en su propia mente, analizando meticulosamente los espacios que sentía vacíos.
Con cada respuesta que su compañero ofrecía en el debate, Juan veía una oportunidad para mejorar, pero a la vez una lucha interna. Si tan solo pudiera articular mis ideas con esa seguridad, pensó, frunciendo el ceño. Esa comparación constante lo conducía a una encrucijada emocional. Decidió que debía confrontar estas inseguridades de manera directa. Fue entonces cuando adoptó un enfoque diferente. En lugar de enfocarse en lo que le faltaba, empezó a catalogar sus propias fortalezas, aquellas que antes había pasado por alto. Se dio cuenta de que su capacidad para tejer narrativas profundas e innovadoras podía ser un recurso valioso. Empezó a escribir, capturando sus ideas en un diario que había dejado en el olvido. La acción de poner sus pensamientos en papel funcionó como un bálsamo, sanando una parte de su mente que había estado atormentada por la ansiedad. Pero la verdadera transformación llegó cuando miró a su compañero y le propuso una actividad. ¿Qué tal si hacemos un taller en el que cada uno exponga sus ideas y luego los critique constructivamente?, sugirió Juan. La propuesta fue inesperada, pero también audaz, y su compañero aceptó con entusiasmo. Servía como un campo de batalla, una oportunidad para exponer las emociones y derribar barreras, mientras nadaban en un río de ideas. Ambos se sumergieron en ese espacio creativo, compartiendo sus visiones sin filtros. Juan comenzó a escuchar y a hablar con una pasión que había creído perdida. Los desacuerdos iniciales se convirtieron en diálogos fluidos donde las diferencias se celebraban en lugar de ser temidas. Para su sorpresa, lo que temía que fuera un conflicto se transformó en la colisión de ideas que produjo chispas creativas, adentrándose en territorios que ninguno de los dos había imaginado explorar. Sin embargo, a medida que Juan se liberaba de sus ataduras internas, una parte de él permanecía inquieta. La presión de cumplir con su propia expectativa de ser un líder lo acechaba en momentos de silencio. Volvió a preguntarse si, después de todo este trabajo en equipo, podría mantener su esencia individual. ¿Quién soy realmente en este proceso?, se cuestionaba, mientras el murmullo de sus dudas crecía. Un día, mientras contemplaba los bocetos de su máquina, una epifanía lo sacudió: tal vez no deba preocuparme tanto por definirme en relación con los demás. Quizás mi valor resida en la flexibilidad y la capacidad de adaptarme. Se dio cuenta de que su vida profesional no era un rompecabezas con piezas fijas o un guión preestablecido, era una obra en constante evolución, un lienzo que requería color y textura a través de la experiencia compartida. La siguiente sesión de trabajo se convirtió en un hito. Con voz temblorosa, Juan expuso lo que había aprendido en el proceso. Propongo que cada uno de nosotros genere una pieza de trabajo que refleje nuestras visiones individuales, pero que lleve consigo la fusión de nuestras ideas, sugirió. La propuesta sorprendió a su compañero, quien lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Para Juan, ese momento simbolizaba un avance significativo hacia su crecimiento profesional, pero también un paso hacia su propia integración personal. En el fondo, el eco de su inquietud resonaba con fuerza. ¿Realmente estoy listo para mostrar estas ideas al mundo? ¿O estoy abriéndome demasiado y volviendo a poner en riesgo mi autenticidad? La escena en su taller adquirió un brillo nuevo, mientras la ansiedad y la emoción coexistían mordiéndose la cola. A medida que trabajaban en sus creaciones, el tiempo pareció acelerarse. Juan se permitió soñar, pero una sombra persistía en su mente. ¿Qué pasará si esta fusión no resulta como esperaba y me doy cuenta de que, aun compartiendo, no he encontrado mi voz? Esa pregunta se convirtió en el telón de fondo de su nuevo viaje. Cada paso lo acercaba más a la verdad que había estado buscando, pero también a un abismo de nuevas incertidumbres. El reloj avanzaba con rapidez y el momento de presentar su trabajo ante una audiencia se acercaba. La tensión se electrizaba en el aire, mientras Juan se preparaba para enfrentar no solo las críticas externas, sino las peores dudas de su mente. ¿Tendré el coraje de mostrar mi auténtico yo, incluso arriesgando el qué dirán? La incertidumbre se convirtió en su aliada más peligrosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras pintaba el último trazo sobre su obra, pero en su interior, una voz más fuerte comenzaba a emerger, la de un creador dispuesto a arriesgarse por su verdad. A medida que se acercaba el día de la presentación, Juan sintió como si todas las fuerzas del universo convergieran en su interior, generando una mezcla electrizante de emoción y miedo.
Se disipaba lentamente la duda de si su voz tenía validez. En su taller, una atmósfera palpable de transformación lo rodeaba, y cada trazo de su obra era más que un simple acto de creación, era una manifestación de lo que había cultivado en su interior. La conexión con su compañero, que había comenzado como una mezcla de admiración y celos, ahora se había convertido en un intercambio sincero de ideas, donde ambos se nutrían de la creatividad del otro. El día de la presentación se convirtió en una prueba de fuego. Al encontrarse ante una sala llena, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las miradas expectantes lo atravesaban y el peso de la incertidumbre lo asediaba. Su mente se inundó de pensamientos. ¿Si lo que he creado no resuena? ¿Y si descubrir que aún no he encontrado mi voz es el resultado final? Pero entonces recordó la epifanía que lo había desatado, su propio valor no dependía de la aprobación ajena, sino de la autenticidad de su expresión. Con una respiración profunda, dejó que sus manos tomaran el control. Cada palabra que salió de su boca fue una liberación, contaba su historia. La lucha entre su inseguridad y su deseo de ser visto. Esa narración no solo abarrotaba el espacio, sino que también revelaba un lado de él que hasta ahora había mantenido oculto. Al hablar, comenzó a notar cómo sus ideas eran recibidas con un leve murmullo de aprobación, un eco positivo que lo alentaba a continuar. El primer componente de su obra fue una reflexión sobre el proceso de creación en sí mismo, presentado como un viaje emocional. Cada sección representaba una faceta de los desafíos que había enfrentado, desde la ansiedad en los momentos de silencio hasta esa chispa de creatividad que despertaba con la interacción de su compañero. Juan se dio cuenta de que al compartir sus vulnerabilidades, estaba dejando de lado la presión de ser perfecto y permitiendo que su humanidad brindara valor a su presentación. A medida que la exposición avanzaba, las reacciones comenzaron a ser más palpables. Miradas de atención se transformaron en gestos de sorpresa y asombro. Notó que su lenguaje corporal, antes encogido por la inseguridad, se tornaba más abierto y confiado. Sus palabras resonaban con una autenticidad que iluminaba la sala. Cualquier miedo a ser juzgado por su visión personal se desvanecía en cada aplauso. Sin embargo, una parte de él todavía luchaba con la tentación de compararse. Se preguntaba en silencio si las reacciones que recibía eran el reflejo de su verdadero yo o simplemente la proyección de lo que otros querían ver. Pero en lugar de dejarse llevar por la duda, decidió abrazar el momento. Reflexionó sobre cómo cada presentación era única e irreversible, un capítulo en su vida que no se repetiría. El deseo de autenticidad empezó a trazar un nuevo camino en su mente. Cuando la presentación finalizó, la sala estalló en aplausos. A pesar de ese clamor, Juan se sintió atrapado en un mar de reflexiones internas. ¿Este es el comienzo de la aceptación de mi propia voz? Se cuestionó. A medida que la adrenalina de la actuación se desvanecía, la realidad regresó con fuerza. Aunque había superado una gran barrera, un nuevo laberinto de desafíos se vislumbraba ante él. La incertidumbre de que este era solo el primer paso en un camino mucho más largo lo envolvía. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, su compañero se acercó. «Lo hiciste increíble, Juan. Has encontrado tu voz», le dijo con una sinceridad que caló hondo. La perspectiva de esa colaboración se convertía en un elemento clave en su evolución, y supo que enfrentar su inseguridad se había transformado en una actitud propositiva. Pero el eco de sus propias dudas persistía, planteando una nueva pregunta que lo desvelaba. ¿Y si este viaje solo había comenzado? Esa duda, aunque inquietante, también le ofrecía una chispa de motivación. Juan sentía que aún quedaba mucho por explorar, un mundo de creatividad que lo esperaba. La búsqueda de su voz auténtica le enseñó que, al final del día, el verdadero desafío no radicaba en compararse con otros, sino en comprender su propio potencial. Mientras se alejaba del escenario, un nuevo sentido de propósito se apoderó de él. ¿Qué oportunidades surgirán de aquí en adelante?, se preguntó. Con esa incógnita en su mente, un horizonte de posibilidades se abría ante él, y con ello surgía otra pregunta que lo llevaría a la siguiente etapa de su viaje. ¿Qué significará realmente mostrarle al mundo mi autenticidad? La noche posterior a la presentación, Juan no pudo dormir. Las sombras del taller, acostumbradas a ser su refugio creativo,
ahora se sentían cargadas de una energía inquietante. Sus pensamientos giraban, discutiendo entre sí. Las palabras de su compañero resonaban en su mente como un eco constante. ¿Realmente encontré mi voz?, se preguntaba, mientras intentaba descifrar el significado de esa afirmación. Despertó al amanecer con una determinación renovada. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo barrieran como oleadas de mar, buscó su libreta, un compañero indispensable en su camino creativo. Abrió una página en blanco. Allí, comenzó a plasmar sus temores y esperanzas, consciente de que su evolución personal empezaba a ser un trabajo consciente. En lugar de permitir que las dudas le dictaran el rumbo, descubrió que escribirlo ayudaba a desmenuzar sus pensamientos y aclarar sus emociones. A medida que desarrollaba sus reflexiones, Juan se dio cuenta de que el acto de crear no se limitaba a expresar una idea. Era una forma de entenderse a sí mismo y a su entorno. Las palabras fluyeron, delineando su historia, sus sueños y esa identidad que aún buscaba. Comenzó a visualizar no solo su obra, sino quien quería ser: un artista auténtico, vulnerable y, sobre todo, valiente. Sin embargo, no todo era fácil. En su mente luchaban nuevas incertidumbres. La comparación con otros artistas aún acechaba, como sombras alargadas que se extendían en los días soleados. Juan se preguntó: ¿mi autenticidad será suficiente? Esa pregunta, aunque desafiante, se convirtió en una brújula que lo impulsaba a buscar respuestas dentro de sí mismo. Decidió que estaba listo para confrontar el miedo a ser juzgado. Si su voz debía ser escuchada, tenía que estar dispuesta a tomar riesgos. Con el primer hilo del día deslizándose por la ventana, Juan planificó su siguiente paso. Se decidió a explorar nuevas disciplinas artísticas que pudieran expandir su horizonte. La idea de trabajar en proyectos conjuntos con otros creativos de su entorno lo intrigó, pero también le generaba ansiedad. ¿Podría alinear su vulnerabilidad con las visiones de otros, o se vería disminuido por su influencia? En medio de todos estos dilemas, una chispa de entusiasmo despertó en él. Había una nueva manera de crecer a través de la colaboración. Así, empezó a asistir a talleres de arte en su comunidad, sintiendo que, más allá de los resultados, el proceso le enseñaría lecciones invaluables. Al principio, cualquier interacción nueva era como un desfiladero que lo separaba de su zona de confort. Las comparaciones amenazaban con invadir su mente, pero decidió que esta vez no dejaría que el miedo al juicio lo frenara. Abrazó cada momento de aprendizaje como una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí mismo, lo que amplificaba su sensación de autenticidad. Durante esas sesiones, se encontró con artistas de diversas trayectorias y estilos. Con cada encuentro, llegaba la posibilidad de inspiración, pero también la oportunidad de confrontar sus inseguridades. Se sumergió en conversaciones sinceras, preparándose para dejar su esencia y aprender de lo ajeno. Cada discusión sobre técnicas fue también una reflexión sobre la autoexpresión. Mientras se adentraba en ese nuevo mundo artístico, una revelación emergió en su conciencia. Su autenticidad no era un acto en solitario, sino la combinación de sus experiencias y las interacciones con quienes lo rodeaban. Se dio cuenta de que las dudas no desaparecerían, pero podía usar esa fluidez emocional como urdimbre para una nueva narrativa personal. Así, su camino se consolidaba no solo como un viaje de autoencuentro, sino como un baile entre su voz y las voces de otros. Volvía al taller con la mente repleta de ideas. ¿Qué significará esta nueva fase en mi vida creativa? Reflexionó, y con ese pensamiento concluyente, dejó de temer el futuro. Con el pincel en la mano y un nuevo propósito en su corazón, un nuevo universo se abría a sus pies. Era hora de crear, pero la verdadera pregunta que lo acechaba era: ¿estará el mundo preparado para la autenticidad que tengo por ofrecer? Juan ingresó al taller con una mezcla de nerviosismo y emoción. Su mente era un torbellino de ideas provenientes de los talleres, donde había conocido a artistas cuyas historias resonaban profundamente en su propia búsqueda. Pero había un sentimiento que lo acompañaba: la urgencia de crear algo que realmente lo definiera, un trabajo que ahondara en la vulnerabilidad que había decidido abrazar. Se sentó frente a su lienzo, el olor de la pintura fresca impregnando el aire, y dejó que sus pensamientos fluyeran.
Sin embargo, en lugar de plasmar lo que había aprendido, se encontró parado en la parálisis de la indecisión. ¿Era su visión lo suficientemente válida? Era como si las inseguridades, aquellas sombras que había decidido enfrentar, volvieran a acecharlo. Decidido a no dejarse vencer, recordó las conversaciones pasadas con otros artistas sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Una de ellas había sido particularmente impactante. Un artista había compartido cómo, al principio de su carrera, había sacrificado su estilo para encajar en lo que se esperaba de él. Fue solo cuando dejé de preocuparme por la validación de los demás que realmente encontré mi voz, había dicho, y esa frase permanecía grabada en su mente. Con cada pincelada, Juan buscaba su propia voz, sintiendo que cada trazo debía ser un reflejo de su esencia, aun a riesgo de que no fuera lo que otros esperaban. Pero hubo un momento en el que la inseguridad se apoderó de él. Observando su obra, la duda lo invadió. ¿Era realmente un reflejo de lo que quería expresar? Se detuvo, pensativo, sintiéndose atrapado entre el deseo de ser auténtico y el miedo al rechazo. Sin embargo, en lugar de rendirse, giró su atención hacia el papel que había llevado a los talleres. Comenzó a volcar sus pensamientos, sus temores y las expectativas que lo estrangulaban. ¿Qué tengo que perder si expongo mi alma? Las palabras fluyeron nuevamente, y se dio cuenta de que el acto de escribir es el espacio donde podía ser completamente honesto. Así, la escritura se convirtió en un refugio y un faro, guiándolo hacia el tipo de creación que deseaba lograr. Con el nuevo enfoque, Juan se propuso experimentar con diferentes técnicas. Cada una le ofrecía un nuevo punto de vista sobre su propia vulnerabilidad. Se unió a un grupo de artistas en línea que también exploraban sus propias inseguridades. Juntos compartieron sus obras, retroalimentándose, y él no tardó en darse cuenta de que su autenticidad inspiraba a otros, lo que a su vez lo empujaba a elevar su propia expresión artística. En esos intercambios, Juan descubrió que la comparación a veces traía consigo una chispa de inspiración y que pudo centrarse en lo que su visión tenía de único. El dibujo de figuras entrelazadas en su espejo interior comenzó a tomar forma. Una noción florecía entonces: ser auténtico no era solo una cuestión de expresar su voz individual, sino de permitir que esa voz dialogara con otras. Sin embargo, a medida que su trabajo avanzaba, un desafío nuevo se acercaba. Su primera exposición individual se hizo tangible, y con la fecha marcada en su calendario, la ansiedad resurgió. ¿Se atrevería a mostrar su vulnerabilidad a un público que podría ser ferozmente crítico? Las palabras resonaron en su mente, un eco retador de sus inseguridades. Al mirar la pieza que había estado desarrollando, sintió una explosiva mezcla de orgullo y miedo. La batalla en su interior se intensificó. ¿Estoy listo para ser visto?, se cuestionó. La respuesta surgió con la claridad del compromiso: sí, estaba dispuesto a arriesgarse. El día de la exposición se acercaba, y mientras cada momento transcurría, un nuevo desafío se presentaba ante él. La última pregunta persistía en su mente: ¿mis inseguridades me limitarán, o me impulsarán hacia un nuevo nivel de expresión? La última pincelada no era el final de su viaje, sino el antifaz de una nueva batalla que aguardaba. El momento de la verdad estaba en el horizonte. ¿Podría finalmente aceptar su propia grandeza al compartirla con el mundo? Juan despertó esa mañana con una sensación de inquietud palpable. La imagen de su obra, la que tanto había pulido y caminado junto a su vulnerabilidad, danzaba en su mente. Era el día de la exposición. Mientras sus pensamientos giraban como hojas al viento, comprendió que todo lo que había vivido lo había llevado a este momento crucial. ¿Pero estaba preparado para enfrentarlo? Desayunó sin ganas, sus nervios se manifestaban en la inquietud de su estómago. Se preguntó si la autenticidad de su voz era lo suficientemente fuerte como para atravesar la barrera del juicio ajeno. En su habitación, cada rincón le parecía pesado con la expectativa del día, reflejando su propio estado emocional. Miró su lienzo una vez más, no como un artista que espera ovaciones, sino como un hombre que desea compartir su verdad. Cuando empezó su jornada hacia el lugar de la exposición, se dio cuenta de que la gente a su alrededor era solo un murmullo lejano. Sus pensamientos se enfocaban en la conexión que anhelaba establecer con su audiencia, una relación más allá de lo visual.
Quería que su arte hablara, que resonara en las almas de quienes lo miraran. Al llegar, el espacio estaba decorado meticulosamente, pero Juan no podía concentrarse en los detalles. Unas cuantas palabras de aliento de amigos que se acercaron a él no lograron calmar su tormenta interna. Todo está bien, le decían, pero dentro de él estallaban interrogantes más profundos. ¿Acaso su obra no era más que una representación superficial de sus luchas? Aumentando su ansiedad, las risas y charlas de los asistentes se mezclaban con el eco de su propia voz interna, cuestionándose si había expuesto demasiado. Al fin, fue el momento de abrir las puertas al público. Cuando vio a la gente entrar, su corazón se aceleró. Observó a los primeros visitantes acercarse a su obra, sus rostros mostrando curiosidad y juicio. Se sintió vulnerable, una herida expuesta. Cada gesto e interjección de los espectadores lo hacían preguntarse si estaban entendiendo el mensaje que él quería transmitir. Pero en ese instante, algo cambió. Una joven se quedó mirando su pintura con una sinceridad que lo impactó. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdadera esencia de su trabajo. No se trataba solo de él, sino de provocar momentos de reflexión en los demás. Su arte era un espejo, y cada espectador podía ver un fragmento de su propia historia reflejado en él. Las conversaciones comenzaron a fluir. Uno a uno, los visitantes se acercaban, compartiendo sus propias experiencias en relación con su obra. Esto me recuerda a me siento así cuando. Juan escuchaba, cada relato un nuevo hilo que tejía una conexión entre sus inseguridades y las de otros. Sin embargo, aún persistía una sombra de duda en su interior. A medida que los elogios aumentaban, la presión de ser considerado un artista exitoso comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Era realmente esto lo que había buscado? ¿La aprobación y las ovaciones lo harían más auténtico o lo alejarían de su propósito original? Al final del día, mientras el aire se llenaba de comentarios y risas, Juan se encontró frente a frente con su mayor temor, el miedo al fracaso y al juicio ajeno. Había dado un paso hacia la exposición, pero se sentía nuevamente al borde del precipicio. En el fondo, se preguntaba si había revelado algo que estaba listo para mostrar. Su viaje personal se iba intensificando, y con cada interacción, se hacía más evidente que este momento era solo el comienzo de muchas confrontaciones internas. ¿Qué pasará si necesito convertir mi vulnerabilidad en fortaleza nuevamente? Esa pregunta lo acechaba justo cuando la noche comenzaba a caer. ¿Podría encontrar la respuesta en aquella nueva aventura que se avecinaba, esa que iba más allá del lienzo y del público? Juan sabía que la batalla por su autenticidad todavía no había terminado. Estaba a punto de descubrir que el camino no solo se trataba de arte, sino del verdadero sentido de su existencia. Juan se despertó con el canto de los pájaros que se colaba por la ventana del taller. El sol brillaba con una intensidad renovada y de alguna manera, esa luz reflejaba su propio destino. La exposición había sido un suceso transformador, no solo en su carrera, sino en su propia identidad. Había recibido elogios, pero más que eso, había encontrado conexiones genuinas con personas que resonaban con su historia. Esa atmósfera de aceptación lo había llenado de un nuevo propósito. No está solo en su lucha, sus aspiraciones compartían eco con muchas otras. Sin embargo, aún sentía la sombra de la incertidumbre acechando. La pregunta de cómo podría seguir su camino sin perder su esencia lo atormentaba. Se sentó en su mesa de trabajo, escuchando el susurro de su libreta. Comenzó a escribir, cada palabra fluyendo con un aliento de autenticidad. La escritura se había convertido en su consuelo y su aliada en el proceso de autodescubrimiento. Era el momento de plasmar sus pulmones artísticos en un nuevo proyecto que lo llevara más allá de los confines del taller, un reto que conectaría su mecánica con el arte. La idea de un taller comunitario forjó raíces en su mente. Quiero que otros artistas sientan lo que he sentido, que se atrevan a revelar su vulnerabilidad, pensó. Juan decidió que su voz sí tenía importancia y que debía ser un faro de claridad para otros. Hizo un llamado a aquellos que habían asistido a su exposición y a todos quienes tuvieron curiosidad por su proceso. En cada invitación, exponía su deseo de compartir no solo técnicas de arte, sino también la autenticidad en la creación. Los días previos al taller, Juan experimentó un torbellino de emociones.
Recibió inscripciones y entusiasmó a quienes se comprometieron a explorar su autenticidad. En la preparación, se dio cuenta de cuánto había crecido, utilizó sus habilidades mecánicas para preparar el espacio, creando un ambiente donde todos se sintieran bienvenidos a expresarse. La mezcla de arte y mecánica, la fusión de su mundo, irradiaba potencial, en ello, encontró un hogar. El día del taller llegó, y el taller se llenó de un nerviosismo palpable. Al ver a los participantes, sintió una oleada de emoción y responsabilidad. Cada rostro reflejaba esa chispa de deseo por poder explorar su ser. Juan abrió el espacio hablando de su propio viaje, de las inseguridades que había desafiado. A medida que compartía su historia, comenzó a notar cómo las miradas de los demás se iluminaban. Era claro que su vulnerabilidad había creado un lazo. La dinámica de crear y compartir comenzó a fluir y por primera vez se sintió en casa. Cada ejercicio, cada momento de creación, revivía su propia travesía. Las risas resonaban entre ellos mientras exploraban sus miedos en un lienzo, poniendo a prueba sus propias inseguridades al ritmo de la música de fondo. Los relatos de aquellos artistas emergentes resonaban con los de Juan, y juntos se adentraron en un viaje de descubrimiento, empoderamiento y confrontación. Mientras la jornada avanzaba, Juan se dio cuenta de que no solo él estaba transformando vidas, estaba creando una comunidad. La conexión que formaron no se limitaba solo al arte, sino que abarcaba emociones, historias y sueños entrelazados. Cada uno de sus asistentes aportaban diferentes perspectivas, consolidando que la autenticidad no se encontraba solo en el individuo, sino en la comunidad que se apoya mutuamente. Al final del taller, las miradas eran un reflejo de satisfacción y crecimiento. Era evidente que las inseguridades se habían transformado en aceptación y retos superados. Al concluir, se sintió abrumado por la gratitud, no solo por haber cumplido su propósito, sino por la evolución en la que se había convertido un líder, un facilitador de sueños compartidos y una voz resonante de esperanza. Juan sabía que el viaje de autodescubrimiento nunca se detendría. Había alcanzado un nuevo nivel en su carrera y, quizás lo más importante, en su identidad personal. Ya no era solo un mecánico atrapado en su pueblo, era un inventor, un artista, un mentor. Consolidó su confianza al entender que su voz tenía poder, que era el reflejo de los que le rodeaban y que juntos, la autenticidad se expandía en formas inesperadas. La madrugada se coló nuevamente en el taller, pero esta vez sin el peso de la duda. Tenía un nuevo camino trazado, una misión que superaba su propia ambición, ayudar a otros a encontrar su voz y a transformar sus sueños en realidad. Este fue su verdadero logro, no solo había conquistado sus propias inseguridades, sino que había cimentado una plataforma donde otros podían hacer lo mismo. En ese momento, quedó claro que Juan había alcanzado su meta personal, una metamorfosis compleja y hermosa que lo definía no solo como inventor, sino como un catalizador inspirador. Ahora, más que nunca, era crucial que la audiencia entendiera la importancia de este viaje. ¿Necesitan suscribirse ahora a este canal para acompañar cada paso, cada revelación en futuras historias emotivas y transformadoras? Dejen un me gusta ahora, para alimentar la llama de aquellos que luchan por encontrar su voz. Comenten aquí abajo sus reacciones y teorías sobre el impacto de esta transformación. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden el poder de apoyarse mutuamente a través de estas acciones. Vamos, el momento es ahora.